normalmente suena, las siglas de AFAL, pero no las relacionamos directamente con lo que en este caso abordamos, ¿no? Somos la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Como os decía, la única asociación que hay en Ferrol de ámbito comarcal, que llevamos trabajando 20 años, que en su día fue fundada por un grupo de familiares, que en este caso, pues bueno, detectaron una necesidad, ¿no?, de apoyar a las familias que convivían con esta patología y que en su día en esta comarca pues no había ningún centro ni ninguna institución que pudiese abordar esta patología. A día de hoy, pues bueno, llevamos a cabo la gestión de 2 centros de día. Uno está ubicado en Centro Público en la carretera Alta del Puerto, la Casa del Mar, pues eso suena la carretera. Y el otro, el propio de la asociación, en la calle Río Castro. Atendemos en cada centro una media de 40 enfermos, un total de 80 usuarios. Y bueno, ya somos una plantilla de 30 trabajadores, un equipo interdisciplinar, que yo soy la logopeda, pero bueno, está la psicóloga, la terapeuta ocupacional, la educadora social, un equipo de ejecutorios y voluntarios, que entre todos lo que hacemos es plantear una serie de objetivos, tanto con las familias como con los usuarios que vienen a los centros de día. Entonces, bueno, dicho esta pequeñita introducción histórica, lo que vamos a ir hablando sobre la marcha, sobre las demencias, vamos a hablar puramente de lo que es la patología, y luego quiero que seáis un poquito más conocedores a nivel visual del trabajo que se lleva a cabo en